Hola amigos, buenas tardes. ¿Cómo están? Espero que me escuchen correctamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Vamos a dar uno o dos minutitos en lo que se incorporan un par de amigos, más amigos de Kibernus, para poder empezar la charla con más personas, ¿no? Vamos a dar un minutito nada más. Ya tenemos por ahí a algunos amigos del colectivo presentes, a Jared, Agustín Arcos, Jared Alfaro, y los que se empiecen a integrar en un momento más. Si gustan, en lo que se conectan más amigos, pues me presento. Yo soy Junior Alfredo Martínez, soy integrante del colectivo Quibernus en Ciudad de México y pues antes que nada quiero agradecer la invitación al colectivo y a Kibernus por permitirme pues externar un poco del análisis que estamos haciendo sobre la situación económica de México ante la contingencia sanitaria del COVID-19. ¿No? Bueno, cabe decir que este trabajo de análisis no lo estoy haciendo solamente yo, estoy colaborando con algunos colegas economistas, entre ellos el doctor David Gaitán, que entiendo está conectado por aquí. Y pues estamos esperando recabar datos para hacer un análisis más robusto, pero de entrada pues ya tenemos algunos elementos disponibles para, para comenzar, ¿no? Bueno, si gustan, ya tenemos por aquí algunos compañeros, amigos presentes. Si gustan, empezamos para aprovechar el tiempo. Eh, bueno, voy a permitirme presentarles unas láminas, unas gráficas que recabamos para que sea más ilustrativo y que no solo sea discursiva la presentación, ¿no? Voy a tratar de compartir pantalla. Bueno, por algún motivo no me permite compartir pantalla, pero les voy a compartir el link de la presentación y aquí en el chat pueden acceder a ella eh, para que puedan para que puedan seguir un poco de la conversación que vamos a tener el día de hoy. Eh, Aquí en el chat les compartí un link de Google Drive con una presentación donde vienen algunas gráficas que hemos recabado, algunos datos, algunas piezas de información, con la intención de que sea más claro la presentación de los argumentos y de que vean que pues todo esto está soportado en información verificable, empírica y en datos objetivos, ¿no? Voy a tratar, pues, a ver si me permite, de volver a compartir pantalla. Ok, creo que no me permite, pero bueno, ahí tienen el link para los que quieran seguirme. Veo que ya hay varios ahí conectados. Si quieren, empezamos, bueno, la primera diapositiva. Vamos a analizar los escenarios económicos para México ante el COVID-19. Eh, Podemos pasar a la segunda. Yo tengo una hipótesis inicial, o tenemos una hipótesis inicial, un punto de partida, de que la crisis, la contingencia generada por el COVID y el consecuente impacto que va a tener en la economía, pues no es algo novedoso. La economía mexicana se encontraba ya en una situación bastante delicada a partir de finales del 2018 y esta presentación pues tiene algunas piezas de información que nos van a permitir verificar este punto de partida, ¿no? La contingencia sanitaria producto del COVID-19 ciertamente empeorará el entorno económico en México, que ya desde 2019 lucía muy desfavorable para el país.
Simplemente el dato esencial para demostrar esto es que la economía mexicana en 2019 prácticamente no creció, ¿no? De hecho, hubo una contracción de menos 0.1% del Producto Interno Bruto. El Producto Interno Bruto en este caso, pues es la medida estándar para analizar el crecimiento, la expansión de la dinámica económica. El Producto Interno Bruto básicamente mide la producción de bienes y servicios en una economía, la producción y distribución de bienes y servicios en una economía. Entonces, pues es el indicador central, ¿no? En la tercera diapositiva, ustedes pueden ver el desempeño histórico del PIB de acuerdo a su tasa de crecimiento, ¿no? Viene trimestral, y como ustedes pueden ver, a partir de el cuarto trimestre de 2018 y el primero de 2019, pues hubo una caída de la actividad económica, una contracción muy importante. De hecho, hay un debate sobre si estamos en recesión o no, y esto, bueno, depende si ustedes usan una definición amplia o estricta del concepto de recesión. Una definición inicial del concepto de recesión nos dice que una economía está en recesión cuando durante 2 trimestres seguidos el Producto Interno Bruto se contrae o decrece o crece en términos negativos, ¿no? Entonces, si ustedes pueden ver la diapositiva número 3, es a partir del tercer, cuarto trimestre de 2018 cuando la economía mexicana empieza a experimentar una contracción sostenida. Son 2 trimestres sostenidos de disminución en la tasa de crecimiento del PIB, y esta tendencia se mantiene por completo durante 2019. Esto quiere decir que durante 2018 solo crecimos el primer semestre y el segundo semestre del año 2018 empezó la contracción de la economía y se mantuvo durante 2019 a tal grado que en 2019 la tasa de crecimiento agregada de todo el año fue de menos 0.1%, ¿no? Y en esta gráfica ustedes pueden ver el último dato, el que se refiere al cuarto trimestre de 2019, que es el último dato disponible. La tasa de crecimiento fue de menos 0.3%, ¿no? Aquí hay que aclarar un tema. La información, toda la información que voy a presentarles el día de hoy es de fuentes oficiales, fundamentalmente de INEGI, ¿no? Para efectos de que no haya controversia o polémica en cuanto a la fuente de información. Y cabe decir que INEGI solo tiene datos disponibles en la mayor parte de sus series hasta enero de 2020, porque INEGI tiene una metodología de recabado de información y de verificación que hace que la publicación del dato oficial en la mayor parte de sus series sea entre mes y medio después del dato que queremos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita, les pongo un ejemplo, al 26 de marzo se acaba de publicar apenas el dato de enero, el dato oficial de enero de 2020, ¿no? Esto es para la mayor parte de las series. Hay algunas series, como el Producto Interno Bruto, en donde el INEGI tiene un estadístico que se llaman estadísticos oportunos o series oportunas, donde hace una estimación no oficial, ¿no? Pero digamos, el dato oficial que tenemos de las series macroeconómicas o de las series macroeconómicas de México es hasta enero de 2020. Entonces vamos a trabajar con esa información para poder hacer operativa el punto de partida de esta presentación, que es, y me parece que es una distinción muy importante, ¿no? Porque es cierto que la contingencia sanitaria tendrá efectos muy importantes sobre el crecimiento del PIB en 2020, pero también es claro que esta situación este escenario de fragilidad macroeconómica ya lo arrastrábamos desde mediados de 2018 y se mantuvo durante todo 2019. Entonces, esta distinción es muy importante precisamente para abordar los escenarios económicos, ¿no? La hipótesis de esta presentación es que el COVID, si bien es cierto, acelerará, digamos, el impacto negativo sobre la economía en 2020, debo decir que este escenario ya estaba presente desde 2019, ¿no? Entonces, es un tema que sí tenemos que considerar en el análisis. Si continuamos en la diapositiva número 4, podemos ver el desempeño del PIB, pero por tipo de actividad económica. Ustedes saben que hay 3 tipos de actividades, ¿no? Primarias, secundarias y terciarias.
Las actividades, entre las actividades primarias, por ejemplo, podemos encontrar la producción agrícola, eh, todo lo que tenga que ver con actividades extractivas, ¿no? En las actividades secundarias nos referimos a las actividades industriales o de transformación, ¿no? Cuando tomamos un insumo y a través de algún proceso industrial lo convertimos en ya sea en otro producto o en otro insumo. Y las actividades terciarias se refieren fundamentalmente al sector servicios, ¿no? Entonces vemos que del primer trimestre de 2019 al último trimestre de 2019, que es el último dato disponible, pues hubo una disminución importante en las actividades secundarias y terciarias. De hecho, las actividades secundarias, que son las que pues, más valor agregado generan en la economía, que es la industria, decreció menos 1.8%. ¿No? El único sector que exhibió crecimientos fueron las actividades primarias. En la quinta diapositiva podemos ver una variable que el INEGI utiliza para medir, para aproximar el comportamiento de la economía, que es el índice global de la actividad económica. Y es un indicador que se utiliza para, digamos, de cierta forma, antes de tener el dato oficial del Producto Interno Bruto, poder llegar a dilucidar un comportamiento aproximado de la economía. Entonces, generalmente, el índice global de actividad económica, cuando ustedes lo grafican con el PIB, pues son variables que están fuertemente correlacionadas, ¿no? Porque pues el índice global de la actividad económica es un indicador compuesto que utiliza una serie de variables que tienen que ver con el PIB, que están fuertemente correlacionadas. Entonces, si ustedes ven, el índice global de actividad económica presenta pues una disminución importante, ¿no? De enero de 2019 a enero de 2020, que es el último dato, insisto, la variación es de menos 0.8%, ¿no? Entonces, insisto, vuelvo al punto de partida de esta presentación, de la hipótesis de mi presentación, es que para entender lo que va a pasar en 2020, tenemos que tener bien claro de dónde venimos. Y venimos de un año 2019 caracterizado por un entorno de alta fragilidad económica, ¿no? Y esto lo podemos ver en el índice global de actividad económica, ¿no? Que es la línea negra que está en la diapositiva número 5, ¿no? Presenta una disminución del menos 0.8%, y esta variable está fuertemente correlacionada con el PIB, ¿no? De hecho, muchos investigadores, cuando todavía no está publicada la variable del Producto Interno Bruto, la serie, ellos utilizan como una proxy, como una variable aproximada, el índice global de actividad económica publicado por el INEGI, ¿no? Entonces, esta variable que está en la diapositiva número 5 nos da una idea muy clara del comportamiento de la economía, aun y cuando no tengamos publicada la última serie oficial del Producto Interno Bruto, ¿no? Entonces, es una variable que resulta interesante analizar y pues muestra ese entorno de fragilidad económica durante 2019 al que yo me refiero como hipótesis de partida. Si nos vamos a la diapositiva número 6, aquí podemos tener el desglose del Producto Interno Bruto por tipo de actividad, ¿no? Si ven en la segunda columna, en la primera fila, podemos notar que el Producto Interno Bruto pues decreció menos 0.3%, ¿no? Y depende cómo lo midas. Si lo mides con respecto al último trimestre del año anterior, pues es menos 0.3%, y si lo mides con respecto al trimestre previo, anterior, pues es 0.00. O sea, prácticamente la economía mexicana no creció durante 2019. Cabe decir que estas cifras son desestacionalizadas. ¿A qué me refiero con desestacionalizadas? Que eliminamos los llamados factores cíclicos o estacionales de la economía. Por ejemplo, ustedes saben que en verano la gente consume más combustible, ¿no? Por el aire acondicionado, o en invierno, por ser la temporada navideña, el consumo y el circulante de efectivo es mayor, ¿no? Entonces, siempre en esas temporadas, en verano y en invierno, encontramos picos en las actividades económicas, ya sea en el consumo, en el gasto de las familias, en el ingreso de las empresas, y esto se presenta de forma cíclica, no son efectos estacionales. Entonces, ¿qué es lo interesante de estas cifras? Es que están desestacionalizadas, algunas de ellas, y esto es para eliminar el factor de las temporadas del año, ¿no? Y esto nos permite presenciar el comportamiento objetivo y real de esa variable, ¿no? Eliminando los sesgos asociados a las temporadas, ¿no?
Eh, y como pueden ver, pues la única actividad del PIB que no sufrió una contracción son las actividades primarias. Las actividades secundarias, que es la industria, y las terciarias, que es el sector servicios, eh, presentaron contracciones importantes. En la séptima diapositiva viene una variable que es fundamental para comprender lo que pasó en 2019 y lo que va a pasar en 2020. ¿A qué variable me refiero? A la inversión fija bruta, que es básicamente eh, una de las medidas oficiales que todos los países tienen para poder monitorear la inversión de las empresas, para poder medir el pulso de los agentes económicos que invierten su dinero en actividades productivas, ¿no? Permítanme nada más un segundo, me están pidiendo el link, se lo voy a pasar a Elimar. Aquí está, gracias. La inversión bruta fija o fija bruta es todavía más importante que el Producto Interno Bruto para poder tener el pulso real de la economía, ¿no? Porque ustedes saben que pues vivimos en una economía de mercado y lo que genera valor es la inversión de las familias y de las empresas. Son las actividades que realmente generan valor. Las actividades de gobierno no generan propiamente valor agregado. De hecho, en las cuentas nacionales que publica el INEGI, el Sistema de Cuentas Nacionales, por definición, el sector gobierno no genera valor agregado, ¿no? Es la actividad de los sectores económicos, de las familias y de las empresas, las que generan valor agregado a través de la inversión. Entonces, uno de los mejores pulsos, inclusive una de las variables más objetivas para determinar el comportamiento de una economía, pues es la inversión bruta fija, ¿no? Entonces, como pueden ver, en 2019, de enero a enero, de 2019 a 2020, pues tenemos una disminución de menos 8.8% en la inversión fija bruta agregada, ¿no? La inversión fija bruta agregada, perdón. Y esto es un tema delicado, ¿no? Porque hay que ver cómo se compone esta variable. Si se van a la diapositiva número 8, pueden ver uno de sus componentes, que es el sector de la construcción. Ustedes saben que el sector de la construcción pues, es un sector importante porque tiene efectos de arrastre y de empuje, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? El sector de la construcción, para operar, requiere insumos de otros sectores, ¿no? Y también, ya una vez que lleva a cabo su actividad, el sector de la construcción pues genera oferta para otros sectores de la economía. Entonces, es un sector que tiene efectos de arrastre y de empuje muy importantes en la economía y que además genera empleos para una gran cantidad de personas en México, ¿no? Entonces es también otro de los sectores claves para medir el pulso de la economía y como pueden ver, pues exhibe una disminución de menos 7.1% a lo largo del año, que es una disminución importante, ¿no? En la gráfica número 9 pueden ver el otro componente de la inversión fija bruta, que es las compras de maquinaria y equipo, ¿no? Que también son variables fundamentales para poder... es un termómetro de cómo las empresas están sintiendo la economía, ¿no? Y 2019 fue un año, pues nada bueno, ¿no? Aún sin contingencia sanitaria, en una situación de normalidad económica, esta variable se redujo en menos 11.2%, que es bastante significativo. Si se van a la diapositiva número 10, podemos ver estas tres variables, el comportamiento conjunto de estas tres variables, ¿no? Que es la inversión fija bruta, junto con sus dos componentes principales, que es la construcción y la maquinaria y equipo, ¿no? Y ahí pueden verificar que la inversión fija bruta pues se redujo en menos 8.8%, ¿no? Y aquí, sobre esto quiero esbozar una hipótesis, porque por ahí ya me están algunas amigas y amigos preguntando, me están ahí algunos amigos y me preguntando, que a qué se debe este entorno de fragilidad económica. En el caso de la variable de la inversión fija bruta, esta variable mide en esencia particularmente las decisiones de inversión de las empresas, ¿no? Entonces, si las empresas no tienen confianza en el entorno económico, en el ambiente de negocios para invertir en un país, pues esta variable va a disminuir, ¿no? Esta variable es en mucha medida, es
es en gran medida un indicador de la confianza de las empresas en un país, ¿no? La inversión fija bruta, ¿no? Entonces, hay una suerte de situación donde los empresarios están de brazos caídos, ¿no? A raíz igual no tiene que ver estrictamente con el cambio de gobierno, pero desde hace algunos años en México, ¿no? La inversión ha disminuido de forma importante y tiene que ver con la confianza, ¿no? La confianza que genera la política económica del gobierno, la confianza que genera la situación de la inseguridad o de la seguridad pública en un país, ¿no? Porque ustedes saben que cuando hay más inseguridad en un país, el riesgo operativo aumenta para las empresas, el riesgo de operar, el riesgo de trasladar bienes y servicios, el costo de los seguros, de las primas, de las fianzas. Entonces, esta medida es un buen termómetro, ¿no? Vamos a avanzar un poquito más rápido para darle más espacio para poder llegar con buen tiempo a la sección de preguntas y respuestas. En la diapositiva número 11 podemos ver el desglose de la inversión fija bruta, ¿no? Por ejemplo, el desglose del sector de la construcción se divide en sector residencial y no residencial, y si ven la segunda columna, la columna de la derecha, pues prácticamente todos son números negativos. Igual en el caso de la maquinaria y equipo, tanto la que fue adquirida a nivel nacional, ¿no? Como la que fue importada, ¿no? Tanto el equipo de transporte y otras maquinarias. Entonces, esta variable es uno de los verdaderos termómetros pues de las expectativas de los agentes económicos, de las familias y de las empresas, que son quienes realmente generan valor agregado, ¿no? Y a la economía. Nos vamos a la diapositiva número 12, donde viene el indicador mensual de la actividad industrial, que también es coincidente con lo que les digo, una disminución de menos 1.9% a lo largo de 2019. En la diapositiva número 13 viene el desagregado de la producción industrial, o sea, los principales sectores que conforman este índice, que es el de la minería, que es el de la energía, el sector energético, que es el de la construcción y el de las industrias manufactureras. Y pues ustedes pueden ver, pues, que las disminuciones más importantes están en el sector construcción y en las manufactureras, ¿no? Y la minería y la energía, pues, presentan tasas de crecimiento también bastante modestas. Y bueno, en el caso del sector energético hay una hipótesis muy clara que los expertos en energía pues nos han podido compartir, que es la decisión reciente del gobierno de la República de cancelar los mecanismos con los que contaba la reforma energética para atraer inversiones. Los farm outs en el caso de la inversión en petróleo y gas, y las subastas de energía eléctrica en el caso pues de la inversión en energía eléctrica, ¿no? Y en sus modalidades de energía renovable, ¿no? Principalmente eólico y solar, ¿no? Entonces, esta decisión del gobierno de congelar estos mecanismos de colocación de inversión, pues está bien representado en las cifras, ¿no? Bueno, continuamos en la diapositiva número 14. Perdón, permítanme. La 12. En la diapositiva número 14 es un resumen de la oferta y demanda agregada de la economía, ¿no? De las principales variables que integran la oferta y la demanda de la economía. En cuentas nacionales, ustedes deben saber que oferta y demanda deben ser iguales, ¿no? Por un tema de contabilidad nacional. Aun y cuando oferta y demanda tienen componentes diferentes, ya en el agregado, en la suma, tienen que ser iguales. Y yo lo que quiero que vean en esta tabla en particular, digo, no la vamos a analizar toda, lo que yo quiero que vean es el comportamiento de la tercera fila de la tabla, que es el agregado de oferta y demanda. Si ustedes pueden ver, presenta un patrón muy interesante, que es a partir de 2019, dejó de crecer en el primer trimestre, creció modestamente en el segundo y se empezó a contraer en los últimos dos. Y esta misma dinámica, si ustedes se van filas para abajo, ocurre en el resto de las variables que conforman la oferta y la demanda agregada, en el consumo privado, en el consumo de gobierno, en la formación bruta de capital fijo, en la variación de existencias y en las exportaciones de bienes y servicios, ¿no? Entonces, pues es un patrón que tenemos en la economía, ¿no? Es un hecho bien detectado, es un hecho estilizado, y pues da cuenta otra vez del escenario de fragilidad económica del que venimos, ¿no? Y con ese escenario arribamos a 2020, a un año en el que pues viene una contingencia de proporciones
sin parangón, de proporciones poco conocidas, ¿no? La gráfica número 15 muestra el resumen de la gráfica 14, pero en forma pues ilustrada, ¿no? Si ustedes pueden ver, cada una de las gráficas que están, de las variables que están ahí graficadas, presentan en las últimas 4 líneas, o 2 o 3, pues caídas importantes, ¿no? Y son los trimestres de 2019 en los que pues la economía se contrajo, ¿no? Gráfica número 16, pues la reacción de los mercados internacionales. Bueno, cabe decir que en lo que respecta a las variables financieras o las variables bursátiles de la bolsa, ahí tenemos mejor espectro de información porque son variables que se actualizan de forma diaria, ¿no? Entonces, sobre el comportamiento de los mercados podemos conocerlo al día de hoy, ¿no? En esa gráfica tenemos uno de los índices bursátiles más representativos de la economía de Estados Unidos y de la economía mundial en general, que es el Standard & Poor's 500, que muestra el desempeño de las 500 empresas más representativas. Y ustedes pueden ver que a partir de marzo de 2020 pues se dio una caída excepcional en ese índice. De hecho, si esta gráfica la hubiéramos obtenido hacia 2 años más hacia atrás, podríamos ver que todo lo que la bolsa ganó en los últimos 2 años se perdió se perdió en 3 semanas, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver pues con la reacción de los mercados ante la contingencia sanitaria y ante las medidas de lockdown económico, ¿no? La forma en que todas las cadenas de valor y de suministro de la economía se han parado, principalmente las de China, que es uno de los grandes motores de exportación industriales en el mundo. La forma en que la economía de Estados Unidos también quedó bloqueada, Europa y América Latina. Entonces, los mercados tienen un pulso muy inmediato de todo esto y lo pueden ver ustedes en la gráfica, ¿no? En solo un par de semanas, el índice los índices bursátiles en las principales bolsas perdieron la ganancia que habían acumulado durante los últimos 2 años, ¿no? De todo este rally alcista que hubo en 2018 y en 2019, pues se vino abajo en unas cuantas semanas, ¿no? Entonces, ese es un indicativo, pues, de los efectos que está teniendo esta contingencia. Gráfica 17, la creación de empleo en México en los últimos 12 meses. Pues ahí ustedes pueden ver precisamente a partir de octubre de 2018 se experimentó una disminución progresiva en la creación de empleos nuevos, de acuerdo con datos del IMSS. Esto me refiero a empleos formales. Entonces, esta caída es pronunciada. Esta caída llega solamente hasta enero de 2020. Todavía no tenemos los datos oficiales para febrero y marzo, pero pues la caída va a ser todavía más drástica precisamente por el cierre, el frenón que está teniendo la economía mexicana en este momento. Entonces, esa gráfica es fundamental para entender lo que va a pasar en los próximos meses, ¿no? Esa gráfica va a tener una pendiente todavía más pronunciada. De hecho, en la mañanera de hace un par de días, la Secretaría del Trabajo presentó cifras de que tan solo en lo que va del mes de marzo se perdieron 386,000 empleos, me parece. Y es una cifra muy cercana a lo que se había generado de empleos nuevos el año pasado, ¿no? Entonces, pues es un indicativo de lo que vendrá. A ver, tengo por aquí unas preguntas. Bueno, las voy a dejar al final. Las últimas diapositivas muy rápido porque ya estamos en tiempo de preguntas y respuestas. Diapositiva 18 son datos de la ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas Departamentales, ¿no? Que miden pues también todas las ventas de retail y todo lo que el consumo prioritario, ¿no? Lo relevante de esta gráfica 18 es que la gráfica es anual. En 2019, por primera vez que será en casi 30 años, las ventas departamentales sufrieron una disminución. Pasaron de 29.2 a 23.4. Esto fue en 2019, sin contingencia de coronavirus, y en un entorno de normalidad macroeconómica, ¿no? Entonces, este dato es representativo porque esta variable muestra el termómetro de la confianza que tienen los consumidores, personas y familias en la economía, ¿no? Entonces, es la primera vez desde 1993
que esa variable exhibe una disminución de 6%. Es bastante indicativo, y esta cifra también para 2020 pues no esperamos que esté arriba de ese promedio. Gráfica 19 es el nivel de empleo. Esta gráfica pues es consistente con la 17. La línea roja muestra el número de asegurados en el IMSS y la línea azul la tasa de desempleo, ¿no? Entonces estas van en sentido inverso. A mayor desempleo, pues menores empleos formales registrados en el Seguro Social, ¿no? O sea, menores empleos que pagan contribuciones a la seguridad social. Entonces, esta gráfica pues es el termómetro del empleo formal, ¿no? Y vemos que la caída a partir de la segunda mitad de 2018 pues fue bastante significativa. 2020 es un indicador de confianza del consumidor, es elaborado con información del INEGI, y vemos también que en 2019 hubo una disminución de casi menos 10% en la confianza del consumidor. Gráfica 21, esta la traigo a colación para mostrar el desempeño de 2019, ¿no? Que son las cifras de comercio al por mayor. Como pueden ver, son altamente correlacionadas con lo que pasó con el PIB. 2019 fue un año en el que trimestre tras trimestre el comercio cayó. Entonces, esta es otra gráfica que en 2020 hay que esperar los datos oficiales, pues va a tener caídas también significativas. Y bueno, ya para abrir paso, a la sección de Q&A, de preguntas y respuestas, la última diapositiva, ¿no? Hay 3 posibles escenarios para salir de la recesión, de la recesión económica que se avecina en 2020 o que ya estamos experimentando, ¿no? Estos son escenarios teóricos, ¿no? Pero que también tienen sustento empírico con ciertos episodios de historia económica que han sucedido en los últimos años en México y en otros países, ¿no? Por ejemplo, el primer escenario pues es tener una recesión corta que tenga una forma de V, ¿no? Donde caemos y en un periodo de tiempo corto el Producto Interno Bruto rebota y salimos de esta situación y volvemos a niveles de normalidad en el Producto Interno Bruto. El segundo escenario es el de una recesión prolongada que tiene forma de U, ¿no? Caemos, pero el rebote no es directo, el rebote es lento, y tardamos algunos trimestres en volver al pico o a los niveles de actividad económica previos a la crisis, a la recesión, ¿no? Entonces, el primer escenario es entrada y salida, ¿no? Es un rebote en forma de V. Segundo escenario es una salida en forma de U, poco prolongada y que nos toma un poco de tiempo para volver a los niveles previos a la crisis. Y el tercer escenario es que es el que yo espero que no suceda, es un escenario de L, ¿no? En forma de L, en donde caemos y nos quedamos estancados ahí un tiempo, ¿no? Y ¿qué es lo importante aquí? Estimar para ver que ocurra uno u otro escenario, pues son las medidas que tome el gobierno, ¿no? Tanto el mexicano como el de Estados Unidos, porque no olviden que estructuralmente la economía mexicana está atada a la de Estados Unidos, ¿no? Entonces, buena parte de la recuperación en México tiene que ver con la recuperación en Estados Unidos. Entonces, en ese sentido, el hecho de que nuestra economía esté estructuralmente atada a la de Estados Unidos hace que el desenlace en México no tenga que ver solamente con nosotros, también tiene que ver con la velocidad de recuperación en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, tiene que ver con eso, pero sí tiene que ver también con las medidas que tome el gobierno actual, sobre todo para, estimular la economía, ya una vez terminado el proceso de encierro o cuarentena en el que estamos sujetos, y 2, cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno para proteger a los 2 actores fundamentales que sostienen la economía en México, que son las familias, o sea, los trabajadores, y las empresas, ¿no? O sea, los inversionistas. Entonces, sobre eso quiero, otra cosa importante antes de terminar es decirles que tenemos que esperar al menos a que concluya el
el primer trimestre de este año para tener las cifras oficiales de lo que va a ocurrir en marzo, abril y mayo, ¿no? Porque ustedes saben que INEGI publica las cifras de forma rezagada, las publica, hay un proceso de revisión y una metodología, entonces las publica un tiempo después de que termina el mes de nuestro interés, ¿no? Y les quiero decir que las cifras del PIB solamente se publican de forma trimestral. No hay cifras, no hay datos del PIB mensuales, ¿no? Hay otras variables que sí son de frecuencia mensual que nos dan un indicador del PIB, como ya les decía, que es el indicador global de actividad económica o la inversión fija bruta, ¿no? O el consumo. Pero el PIB oficial, el que queda para los anales históricos, lo publica el INEGI con un desfase de 1 o 2 meses del mes de interés o del trimestre de interés. Entonces, realmente para entenderlo, realmente lo que va a pasar en el primer y segundo trimestre de 2020, tenemos que esperar que concluya el trimestre, esperar las cifras oficiales o al menos los estimados y a partir de ahí pues ya tener una fotografía muy clara de lo que va a ser el segundo trimestre, ¿no? Que todos esperamos que sea de recuperación siempre y cuando tomemos las medidas adecuadas. Y entre las posibles medidas que hemos estado ahí, que hemos estado discutiendo con algún grupo de investigadores, pues son dos, ¿no? Una medida para proteger a los inversionistas y a las empresas, sobre todo a las pymes, que producen una gran proporción de los impuestos de los empleos en este país, que es una suerte de amnistía fiscal, ¿no? O sea, en una idea de proteger un poco el flujo de estas empresas y que no tengan que recurrir a la quiebra o a cerrar, pues una estrategia, un programa de amnistía fiscal en el que el gobierno pueda condonarles, al menos en ciertos meses o en un trimestre o dos, el pago de los impuestos más significativos, ¿no? Como puede ser el ISR o alguna parte del IVA. O sea, sí se requiere una medida de ese tipo. Evidentemente tiene que ser una medida temporal. Y la segunda medida que hemos discutido es el seguro de desempleo, ¿no? Que también es una medida temporal, es una medida de mercado, o sea, no es una medida asistencialista ni tiene que ver con ninguna idea clientelar de la economía, es una medida de mercado, o sea, cuando tú vas en los mercados tú puedes comprar seguros, ¿no? Puedes comprar un seguro para autos, puedes comprar un seguro contra robos, contra incendio en una casa, contra terremotos, y debería haber un mecanismo en el que el gobierno financiara, con la participación de los privados, un seguro de desempleo, en el que cualquier trabajador con un empleo formal, si lo pierde por X o Y motivo, pudiera tener un colchón de 5 o 6 meses de cierto monto de salario asegurado en lo que encuentra otro trabajo, ¿no? O en lo que se da una recuperación económica en su sector. Entonces, estas son dos medidas muy sencillas. No estamos inventando el hilo negro, no son ideas polémicas, son ideas que funcionan en otros países y que creo que pueden ser implementadas por el gobierno federal o por los gobiernos estatales. De hecho, algunas entidades están ya implementando la amnistía en los impuestos locales, ¿no? Ustedes saben que los gobiernos estatales cobran el impuesto a la nómina, ¿no? Entonces, algunos estados, me parece que Chihuahua, Yucatán, entre otros, ya anunciaron sus amnistías fiscales, pero sí falta, lo que no percibimos es un paquete de medidas más decididas por parte del gobierno federal, en particular pues el seguro de desempleo, ¿no? Que es una, como insisto, es una medida de mercado, no es una medida que tenga que ver con alguna concepción clientelar de la política económica, es una medida de mercado. En las economías desarrolladas, en algunas hay seguros de desempleo, entonces creo que la situación lo amerita en 2020, la situación a la que nos vamos a enfrentar, y creo que pueden ser dos ideas iniciales, no exhaustivas, pueden ser más, con las que podemos proteger a los dos actores más valiosos de la economía, que son las familias, los trabajadores, y las empresas, los inversionistas, ¿no? Que son realmente los que generan valor agregado, porque al final de cuentas los impuestos con los que sobrevive el gobierno son generados por estos dos actores económicos, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí yo dejo mi intervención. Voy a tratar de responder oralmente algunas preguntas que mis amigos me están haciendo. Voy de atrás hacia adelante. Timonel me pregunta, ¿cuánto tiempo tardará en recuperarse la economía?
esta es una pregunta para la cual solamente hay estimados y estos estimados provienen de modelos simulados, porque, insisto, tenemos que esperar las cifras oficiales del primer trimestre para saber realmente lo que pasó. Sin embargo, pues hay muchos investigadores, entre ellos por aquí el doctor David Gaitán, que está en este chat, que están corriendo análisis con modelos que representan la economía, los sectores de la economía, y están estableciendo escenarios, ¿no? Escenarios de choque para ver cuáles sectores de la economía se van a ver más afectados que otros, ¿no? Porque el impacto evidentemente no va a ser el mismo para todos los sectores. Puede que algunos sectores se recuperen más rápido. Este, eh, por ejemplo, no sé, el sector del comercio minorista, ¿no? El retail minorista, ¿no? Que es lo que nos venden las cadenas de supermercados. Pues para ellos el impacto no es necesariamente importante porque pues ellos inclusive han mantenido su actividad de venta, ¿no? Pero por ejemplo, sectores como el turístico, ¿no? El de la construcción, el industrial, el sector de la industria manufacturera, en la que México pues había detentado un liderazgo muy importante en el mundo en los últimos años, pues son sectores que sí van a tener una recuperación más lenta. Insisto, depende de muchas cosas, ¿no? Depende de la recuperación en Estados Unidos, porque ustedes saben que 90% de lo que exportamos va para allá y el 80% de lo que importamos viene de allá. Entonces tenemos una dependencia estructural de la economía mexicana con la norteamericana por el Tratado de Libre Comercio. Entonces, muy pronto se estarán publicando algunos estimados derivados de estos modelos, que son modelos de simulación, pero que nos pueden dar una muy buena idea de eso, ¿no? Eh, Dice Mariano Tello, ¿qué recomiendas a los negocios pymes para sobrevivir posterior al COVID? Eh, bueno, está el tema de lo primero que tienen que hacer los negocios pues, es cuidar a su planta laboral, ¿no? Entonces yo creo que los empresarios en este sentido tienen que ser solidarios, sobre todo las pymes, para encontrar un arreglo en el que, un equilibrio en el que sin ellos tener que cerrar el negocio, declararse en quiebra, puedan sostener la mayor cantidad de su plantilla laboral, aun y cuando no sea con el salario íntegro, aun y cuando sea con un acuerdo salarial parcial, ¿no? Que la ley lo prevé, siempre y cuando sea, por supuesto, arriba del salario mínimo, pero sí los empresarios tienen que saber que esto va a pasar en determinados momentos, en 1 o 2 trimestres, quizá la actividad económica esté ya normalizada hasta cierto punto y ellos deben ser lo suficientemente creativos para encontrar ese equilibrio en el que no tengan que cerrar su unidad económica, pero puedan sostener a la mayor cantidad de plantilla laboral posible, aun y cuando sea esto con un acuerdo salarial parcial, ¿no? Entonces, yo creo que es una medida que ellos podrían tomar y estar preparados para ser innovadores y creativos y enfrentar un ambiente de negocios radicalmente diferente, ¿no? Timonel me vuelve a preguntar, ¿qué podemos hacer con nuestro dinero ahorita? ¿Invertirlo o ahorrar? Creo que la respuesta con más lógica es ahorrar, ¿no? Creo que las condiciones de inversión en este momento, el entorno de inversión, el ambiente es anormal, es atípico, es anómalo. Entonces yo creo que lo ideal sería ahorrar en espera, en la medida de lo posible y en espera de que se normalice la actividad económica y podamos volver a tener condiciones de inversión típicas, ¿no? Uh, uh, ¿Cuáles son las consecuencias que podríamos enfrentar en la vida cotidiana? Pues en la vida cotidiana las consecuencias son graves, pues es la pérdida de empleos, es el cierre de las pymes, de los proyectos empresariales familiares o personales, e insisto, y es un escenario para el cual hay que estar preparados. Creo que una de las grandes lecciones de esta contingencia será que tendremos que estar preparados para lo que viene, y esto aplica para familias y empresas, tener un fondo de ahorro, un fondo de contingencia, tener una proporción del flujo de caja pues ahí guardado para algún imprevisto, ¿no? Ya sea un imprevisto macroeconómico, un desastre natural. Creo que esta es una de las grandes lecciones que podemos sacar de esta situación y creo que eso aplica tanto para en el plano personal, ¿no? como profesionistas, trabajadores,
y también para las empresas, ¿no? Los fondos de contingencia. Y también es algo que como país tenemos que aprender, ¿no? De hecho, por ahí el gobierno mexicano tenía un fondo de estabilización, ¿no? Que durante 19 años lo fueron ahorrando con los excedentes de ciertos remanentes de las exportaciones de petróleo, ¿no? Ese fondo de estabilización en 2019 ascendía a principios por ahí de 290,000 millones de pesos. En 2019 el gobierno se gastó 140,000 millones de pesos. Nos quedan este año 150,000 y este año esos recursos se van a utilizar para atender la contingencia, ¿no? Junto con otras fuentes de financiamiento. Entonces es una lección clave para los gobiernos, para las empresas y para las personas, es que debemos tener un fondo de contingencia para cualquier tipo de imprevisto, ¿no? Imprevisto médico, desastre natural, contingencia sanitaria, terremoto, huracán, para todo, ¿no? Y esa es una de las grandes lecciones que el mundo va a tener, ¿no? ¿Cuánto tenemos? Tenemos todavía 10 minutos. Dice Luis Alberto Reyes, me pregunta, ¿podrías comentar algo sobre las industrias que forman parte de las cadenas de valor en el Telecán? Se ha dicho que si hay industrias en México que dejen de exportar insumos intermedios a Estados Unidos, por ejemplo, impactaría a toda la región de Norteamérica. Y esto es muy cierto y es una pregunta muy interesante, porque efectivamente, como les había comentado, México, a partir de finales de los 80s, México cambió su patrón de generación de valor, ¿no? Pasamos de ser una economía cerrada a ser una economía exportadora, a ser un hub exportador. Y en 1994, cuando ocurre la integración con el NAFTA, con el Tratado de Libre Comercio y la firma del tratado, pues México empieza a ser un actor que ya no juega, que ya no está aislado, sino que juega un juego de bloque, un juego de región. Ya somos parte de la región Norteamérica, ¿no? Y muchas de las cadenas de valor mexicanas están fuertemente atadas a la norteamericana y a Canadá, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, muy pequeño, ahí los ejemplos abundan, pero uno muy claro es la producción de autopartes, refacciones automotrices, ¿no? Eh, por ejemplo, en Saltillo, en Monterrey, podemos encontrar en esas zonas varios clústeres de empresas que producen frenos, balatas, asientos para automóvil, eh, cinturones de seguridad, y que en este momento, como la demanda de automóviles bajó, pues los pedidos que vienen de Estados Unidos están prácticamente detenidos, ¿no? Entonces, sí hay un destino común entre México y Estados Unidos en el tema de la crisis. Sí tenemos un destino común y para bien o para mal lo que suceda nos va a afectar en la misma dirección. O sea, nuestro código postal a partir de 1994 cambió y es Norteamérica, ¿no? Entonces, tenemos un destino común, pero también es una gran oportunidad, ¿no? Porque pues estamos atados a la que es todavía la economía más grande del mundo y a Canadá, que es un país también con una economía estable y sana, y próspera. Entonces yo creo que son más las oportunidades que las desventajas y tenemos que estar listos para aprovecharlas. De hecho, en los últimos años, México había ganado año con año algunos puntos porcentuales en las importaciones de Estados Unidos. O sea, éramos entre el primero o el segundo país que más importaba a Estados Unidos, inclusive compitiéndole a China. Entonces, son más las ventajas que las desventajas del libre comercio y tenemos que estar preparados para que cuando termine la contingencia poder reactivar esas cadenas de valor y que nuestras economías sigan entrelazadas generando prosperidad. Me dice el doctor David Gaitán, ¿cómo verías el diseño de un gran pacto de solidaridad económica que reúna gobierno, empresarios y sindicatos con el ánimo de articular acciones que definan qué pondrá cada una de estas instancias para promover una salida rápida al periodo de crisis que se avecina? Y bueno, creo que este es el asunto clave de esta discusión, que es cómo coordinar a los actores económicos, o sea, al gobierno, que es el que pone las reglas, a los empresarios de todo tipo, grandes, pequeños y medianos, y a todos los sectores de la economía para jalar todos en la misma dirección, ¿no? Para primero tener el consenso sobre un plan, ¿no? Porque creo que aquí no hay soluciones únicas, ¿no? Creo que cada sector de la economía, cada uno de los representantes del sector, tiene cosas que aportar desde su óptica
¿no? No es lo mismo las soluciones que te van a pedir, que te va a pedir el sector turístico, que las que te va a pedir el sector de la manufactura, ¿no? Entonces yo creo que es preciso pues que en este caso el presidente de la República, utilizando todo el liderazgo que lo tiene, pues pueda sentar a los actores económicos para crear un frente en común y para por un momento del año o por algunos meses del año, pues dejar atrás las diferencias ideológicas o los intereses más inmediatos y poder encabezar un conjunto de soluciones en común en donde estén todos alineados y en donde este ejercicio de coordinación pues, nos permita transitar al primer escenario de la crisis, que es el de una crisis en forma de V, ¿no? Entrada y salida, ¿no? Que no sea una crisis en forma de U ni una L, ¿no? Que sea como ocurrió en la crisis de 1994, ¿no? Que fue un buen ejemplo de una crisis en forma de V, ¿no? El Producto Interno Bruto se contrajo, derivado de la crisis del 94, pero al cabo de unos meses, pues ya la economía estaba en los niveles previos de actividad económica, ¿no? Entonces yo creo que es el objetivo, tener una crisis rápida, expedita, y que sea en forma de V, ¿no? Que sea entrada y salida, ¿no? Y para esto, efectivamente, como bien dice por ahí David Gaitán, pues se requiere un proceso de coordinación que no es sencillo, pero pues es lo que necesitamos, ¿no? Este proceso de coordinación entre los sectores empresariales. Los sectores ya están organizados, o sea, tampoco es algo nuevo, ya están las cámaras empresariales, están las cámaras de comercio, están las cámaras de servicios turísticos, están las cámaras empresariales, está el Consejo Coordinado Empresarial, está el gobierno, está la Secretaría de Economía, están los expertos. Yo creo que sí es imperativo que dejemos atrás los intereses de corto plazo y seamos pragmáticos, ¿no? Porque si la economía mexicana sale rápido de este trance, pues el beneficio es para todos y podemos, el país y la economía puede volver a la normalidad, ¿no? Por ahí Poncho Romo me hace una última pregunta, dice, ¿tu opinión sobre la declaración de López respecto a la creación de 2 millones de empleos? Eh, bueno, salvo que revisemos los datos oficiales, me parece una cifra poco realista, ¿no? Simplemente en lo que llevamos, en lo que fue marzo de este año, como bien lo apuntó la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, se perdieron más de 300,000 empleos, ¿no? Sumados a los que ya veníamos perdiendo desde 2019 y antes de la crisis. Entonces, me parece una cifra poco realista, falta ver cuál es la estrategia que está detrás de ese número. Hasta donde todos entendemos, no se nos ha presentado una estrategia en forma. Lo que se ha presentado son los mismos programas que ya estaban presentes en el Plan Nacional de Desarrollo, la misma estrategia. Entonces, personalmente me declaro escéptico de ese número, me parece un número poco objetivo y falta ver que el gobierno nos explique a través de qué estrategia va a crear esos 2 millones de empleos. Yo de entrada soy escéptico, a falta de mejor información. Amigos, nos quedan 5 minutos. Sí. Ale Aguilar me dice, Junior, va a ser clave no solo conocer del tema, sino articular los esfuerzos en red desde lo local. Sí, efectivamente, lo mismo que le mencionaba a David, la articulación tiene que ser en todos los niveles, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría ver a mí? Pues que los gobiernos locales, por ejemplo, en el plano del sector público, los gobiernos locales jalaran en la misma dirección que el gobierno federal, ¿no? Que cada gobierno, cada entidad está llevando a cabo sus políticas y sus programas. Está bien, cada entidad federativa es autónoma, ¿no? Forman parte de una federación, pero es autónoma. Pero a mí me gustaría pues que también hubiera un consenso a nivel político, ¿no? Que los gobiernos estatales estuvieran alineados con la federación estuviera alineada con las cámaras empresariales, con los sectores económicos, e inclusive, si me apuras, los gobiernos estatales tuvieran también un mecanismo de coordinación con los municipios, ¿no? Porque los municipios son el primer nivel de gobierno al que se enfrenta el ciudadano, son el nivel de gobierno más cercano al ciudadano. Entonces, bueno, ¿qué nos gustaría a todos? Que hubiera ese grado de coordinación. A veces ponernos de acuerdo es complicado,
el sistema político tiene sus restricciones, pero yo creo que esa es la respuesta, ¿no? Que hubiera un gran pacto nacional, un consenso, y ya lo hemos tenido en México. Recuerden que a finales de los 80, cuando se dio la crisis económica y la inflación, los sectores, las cámaras empresariales se sentaron con el gobierno, incluso hubo estrategias para congelar precios y para no aumentar el precio de ciertos insumos básicos. Entonces yo creo que no es la primera vez en la que el país enfrenta un escenario que requiere de la coordinación de actores clave, y pues es el llamado que nosotros como ciudadanos tenemos que hacerle a nuestras autoridades, ¿no? Y a nuestros liderazgos. Son dos, tres minutitos. Si alguien quiere hacer más preguntas, yo encantado. Me pidieron que ese ejercicio no durara más de una hora porque precisamente ahorita a las 7 van a presentar el informe epidemiológico del día de hoy. Entonces, pues esas son indicaciones a las que tenemos que estar atentos. Entonces me pidieron que durara no más de una hora. Por ahí dos, tres minutos más. Si gustan, podemos contestar alguna otra pregunta. Voy a ver si no dejé algún tema sin tratar. Eh, ok, no, me parece que abordamos todas las preguntas. Eh, y bueno, las gráficas y la presentación, voy a volver a pegar el link para que lo tengan. Digo, no son gráficas exhaustivas, fue un saque rápido para esta presentación. Si ustedes tienen alguna pregunta más detallada o alguna duda como mucho más específica sobre la información o sobre ciertos argumentos, ciertos resultados, yo quedo a sus órdenes a través del Facebook, o igual voy a poner por ahí mi correo personal para que si es el caso me las hagan llegar, y yo pues con mucho gusto estaré pendiente. Y bueno, si no hay otra pregunta, creo que el tiempo que nos solicitaron, que fue de 60 minutos, pues por mi parte doy por vida esta breve conversación. Quiero agradecer al colectivo de Quiberno Ciudad de México por la invitación y por la oportunidad para que entre todos podamos conversar de los temas que más nos importan, ¿no? Y por mi parte es todo. Les agradezco, les deseo una excelente tarde a todos.